Listo. Muy buena tarde para todos. Mi nombre es Andrés Martínez y de parte del equipo de Laptronics les damos la bienvenida a este webinar denominado Laboratorios Acreditados, Resultados Confiables, claves para implementar la ISO 15189 y obtener la acreditación. A todos ustedes les agradecemos por su tiempo para conectarse al webinar del día de hoy y quiero presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, el ingeniero Guillermo Sáenz. El ingeniero es ingeniero industrial y adicionalmente es máster en calidad y gestión integral y tiene una maestría en gestión de riesgos. El ingeniero Guillermo también es especialista en calidad y comportamiento humano y es consultor y entrenador auditor en las normas ISO. El ingeniero Guillermo cuenta con más de 20 años de experiencia en la implementación para la acreditación de laboratorios, organismos de inspección, organismos de certificación de personas, certificación de productos y organismos productores de material de referencia y organismos proveedores de ensayos de aptitud. El día de hoy, el ingeniero Guillermo nos estará conversando sobre la acreditación de los laboratorios que realizan pruebas de tamizaje neonatal de acuerdo a los requisitos emitidos por la norma ISO 15189, teniendo en cuenta que no solo es un requisito legal a cumplir, sino que es la garantía de calidad y confiabilidad en cada resultado. En el webinar del día de hoy también estaremos explorando los aspectos esenciales de su implementación y los pasos estratégicos para obtener la acreditación, impulsando la competitividad y confianza de su laboratorio. En nombre de Laptronics y de parte del ingeniero Guillermo, le damos la bienvenida y vamos a dar inicio al webinar el día de hoy. También quiero darle la bienvenida y mencionarles que con todos nosotros nos encuentra acompañando el equipo comercial de Electronics y el equipo de asesoría científica que está completamente a su disposición para cualquier duda o inquietud que tengan sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Para no alargar la introducción, le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo y nuevamente a todos ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo y por la conexión el día de hoy. Los dejo con el ingeniero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dígame Andrés, un por segundo que estás ya. tu Estabas presentación. muteado. Listo, ahora sí. Muchas gracias por tu presentación, Andrés. Lo que pasa es que acá con Teams ya no los dejo de ver, estoy en la presentación. Entonces, voy a confiar en que están conmigo, en que me están viendo. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que hoy han decidido conectarse. Sabemos que ahora juega nuestra selección y vamos a trabajar muy rápidamente en aspectos muy puntuales para que ustedes puedan liberarse y alistarse y ponerse la camiseta para acompañar ese momento que nos une a los colombianos. Bueno, Andrés lo ha dicho todo. Muchas gracias por la presentación, Andrés. Eh, Vamos a trabajar un poco sobre cómo se acredita un laboratorio, cuáles son esos aspectos claves. Recordarles que no vamos a hacer una revisión profunda de la norma, pues esto nos llevaría tiempo suficiente. Lo que voy a hacer es contarles un poco como cuáles son los aspectos más relevantes que en un proceso de acreditación se debe tener, ¿sí? O que nos van a revisar, ¿sí? Y adicional a eso, que contarles que algunas cosas probablemente en su laboratorio, dependiendo el nivel de estructura, el nivel de organización que tengan, muy probablemente algunas cosas de esas ya están implementadas. También vamos a tener la oportunidad de contarles cómo Laptronics, ¿sí?, les apoya con su proceso comercial, con su ejercicio comercial, con su misionalidad, a que ese proceso de acreditación sea mucho más fácil, sea mucho más flexible, sea totalmente consistente, totalmente robusto, y porque es importante contar con Laptronics como aliado estratégico. Y pues obviamente contar conmigo como un aliado estratégico para garantizar todo ese proceso que nos conlleva. ¿Listo? Entonces, hablamos de una acreditación exitosa. Es un proceso nuevo para muchos de ustedes. Algunos saben que esto es más por un contexto legal, ¿cierto? Sabemos que esto fue un contexto legal que obliga a que todas las pruebas de tamizaje neonatal y todos estos ejercicios que antes eran, digamos, libres, se hagan por laboratorios que cuenten con una acreditación y que esa acreditación la tienen que hacer con el Organismo Nacional de Colombia, ¿sí? Y da todo un contexto regulatorio que no vamos a entrar pues en detalle, pero sí refiere que esos laboratorios deben acreditarse sí o sí con la norma NTC ISO 15189 que se actualizó en el 2022, ¿sí? Entonces, esta norma lo que establece son los requisitos de calidad y competencia, como ustedes lo ven, los requisitos de calidad y competencia para laboratorios clínicos, ¿sí?
es decir, para laboratorios que hacen temas clínicos, ya sean para humanos o para personas, ¿sí? En este caso, pues lo establecen para una serie de pruebas específicas de tamizaje neonatal que obliga, pero sabemos que por voluntad, ustedes han conocido o ya conocen algunos laboratorios que se han acreditado, voluntariamente ustedes podrían acreditar otras pruebas. Pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que establece la normatividad, la ley. ¿Listo? Recordarle rápidamente el contexto o el concepto de acreditación. ¿Sí? Acreditación, la definición es una atestación. La palabra atestación es como una certificación, una demostración, ¿sí? De tercera parte, en este caso por parte de ONAC, relativa a que un organismo de evaluación de la conformidad, que son, así es como se le llama en términos generales a todos los laboratorios, porque en cierta forma lo que ustedes están determinando cuando hacen un ensayo en la sangre es la conformidad frente a unos requisitos establecidos en salud. ¿Sí? La conformidad de que esa prueba de sangre cumple unos criterios y si cumple esos criterios, pues está ok. Y si no cumple esos criterios, pues hay una duda que hay que entrar a investigar o a trabajar de manera inmediata. ¿Listo? Entonces, a todos los laboratorios en el mundo de la acreditación se les llaman organismos de evaluación de la conformidad. ¿Sí? Entonces, es una atestación relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que demuestra formalmente tres aspectos importantes: su competencia, su imparcialidad y su operación coherente. ¿Sí? Vamos a dejar ese concepto de operación coherente porque esa operación coherente refiere a un todo, o sea, es decir, todo lo que usted tiene es en coherencia, todo lo que usted hace es en coherencia y la norma nos presenta varios aspectos que ahora se los voy a deslucidar muy rápidamente para contar. Vamos a hablar de imparcialidad también muy rápidamente, pero vamos a centrarnos en el concepto de competencia. ¿Sí? Lo que llega a determinar la confiabilidad de un ensayo en sangre o de cualquier ejercicio de evaluación de la conformidad es la competencia del laboratorio en hacer ese ejercicio. ¿Sí? Y la competencia se evalúa en tres aspectos específicos. Uno, centrado en los equipos, otro centrado en las personas y el último centrado en los métodos. En este caso, en los métodos de ensayo que se aplican para las muestras de sangre. Lo que hace un laboratorio es un ensayo en la sangre. Eso es lo que sería la denominación técnica. Es un ensayo a la sangre para confirmar una serie de características que debe cumplir, ¿cierto? Y eso lo hablamos para cualquier prueba que se haga en sangre, en orina, en tejidos, lo demás. Son ensayos, ¿sí? Entonces, esos tres aspectos son los que viene a evaluar ONAC con un equipo par, es decir, viene un experto en la norma y viene un bacteriólogo o un médico, ¿sí? Especialista en las pruebas, especialista en las pruebas de tamizaje neonatal. Por lo general viene un bacteriólogo especialista que conoce muchas de las pruebas, ¿sí? Y que va a venir a evaluar la competencia del laboratorio de aplicar esas pruebas, de utilizar los equipos, de hacer manejo de todo lo que corresponde en el laboratorio. Y aquí va la primera cuña que es súper importante. Ustedes, aquí va a llegar mucho trabajo para todos, o sea, las posibilidades de trabajo para personas que digan, oiga, yo me quiero volver un experto técnico ONAC, yo me quiero volver un evaluador, me puedo calificar en ONAC. Claro, ustedes podrían presentarse y calificarse como ONAC para convertirse en expertos técnicos e ir a otros laboratorios a confirmar. Obviamente hay un proceso larguísimo que más adelante, si gusta, se los podría contar, pero podrían, porque también se necesita capacidad técnica por parte de ONAC para poder confirmar eso. Listo. Entonces vamos a hablar de estos tres aspectos súper rápido: equipos, personas y métodos, que son los aspectos, y al finalizar les voy a contar algo de los términos o de los aspectos organizacionales que están relacionados con imparcialidad y operación coherente, que es como lo que enmarcan. Entonces, vamos a hablar de lo primero, que es ese aspecto de recursos. Así le llamamos el concepto de lo que son equipos, instalaciones y otros aspectos. Vamos a ver recursos. Y la segunda parte es como la parte de métodos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar que en la parte de recursos nos van a mirar el personal, ¿sí? Y ahí estamos hablando de todo el personal que está relacionado, interfiere o trabaja en pro del ensayo, en pro de la prueba, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de los tomadores de muestras, estamos hablando de los que procesan la muestra, estamos hablando de los que analizan las muestras, los que elaboran informes, y todos aquellos que de alguna forma tengan alguna interacción con el ejercicio. Estamos hablando ya hablamos de tres conceptos básicos que existen en el mundo clínico
o en el mundo, digamos, de la salud, que es el pre, el analítico y el posanalítico, todas esas personas que de alguna forma intervienen, ¿sí? Deben ser competentes, ¿sí? Entonces, y aquí abre un poquitico en el conocimiento de lo que estamos, de los tomadores de muestras. Ahí dan una opción para entender que obviamente hay ciertos laboratorios, casi el caso de todos los de tamizaje neonatal, que ellos no son los responsables de tomar la muestra, sino que lo hace, digamos, el personal del hospital y son encargados de remitir las muestras. Aquí en la norma nos da una serie de lineamientos porque eso hace parte del proceso preanalítico, ¿cierto? Y debe garantizarse que eso se haga de manera correcta. Entonces da una serie de lineamientos y de competencia que debe tener esa persona y que el laboratorio de alguna forma es responsable por ese personal para garantizar que esas muestras lleguen lo más idónea y lo más adecuada posible. ¿Listo? Después vamos a ver un tema de la parte de instalaciones y condiciones ambientales y después vamos a ver. Ustedes ven por acá la marca Laptronis. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, el ejercicio que hemos creado en esta alianza Laptronis SIS Asesor es que poderles mostrar un poco al contar con aliados como Laptronis, al contar con aliados como SIS Asesores, cómo les puede ayudar, cómo les puede aportar, cómo les puede reforzar el proceso de implementación de la norma y cómo esto les va a ayudar para que su proceso sea mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más confiable, más seguro. ¿Listo? Entonces, miremos en personal, rápidamente en personal, ¿qué nos piden? Tener personal suficiente. Personal suficiente está asociado un poco a dos conceptos, al procesamiento de las muestras, es decir, que tenga las capacidades para procesar los diferentes tipos de muestras, que son los 7 tipos de muestras que están aplicados a las 7 pruebas que están aplicadas al tamizaje neonatal. Pueda que haya una persona que diga, no, yo solo sé hacer 3, pero hay otra persona que sabe hacer 4. Hay laboratorios que todas las personas saben hacer todas, ¿sí? Entonces, ahí habla de personal suficiente de acuerdo al alcance. Lo vamos a hablar más adelante. Y por otro lado está la suficiencia con relación a las pruebas. Entonces, todos los laboratorios tienen unas capacidades operativas, unas capacidades instaladas. Entonces, dependiendo del equipo, oiga, yo tengo un equipo que puede procesar, no sé, 20 muestras en 3 horas, ¿sí? Y el proceso de pre, post y pre-analítico y post tiene una duración de 8 horas, etcétera, etcétera. Entonces, eso da unas capacidades de laboratorio de cuántas muestras o cuántas muestras puede procesar en un determinado tiempo. Y eso es lo que se llama de suficiencia, ¿sí? Oiga, tengo suficiente personal para la cantidad de demanda que tengo yo. Después habla del tema de ética del personal, coherencia, imparcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de capacidades, estamos hablando de análisis de datos y de resultados que pueden afectar todo un sistema, ¿no? Hablan de procesos de inducción adecuada, ¿sí? Hablan de procesos de comunicación, del tema de competencia, determinar la competencia. Acá la norma no nos la da, ¿cierto? Y aquí uno siempre pregunta como consultor, ¿existen lineamientos legales frente a la competencia que debe tener una persona que procesa esas muestras? Sí, sí las hay. No, no las hay. Hay algunos sectores o algunos ejercicios profesionales donde obliga que sí o sí lo tiene que hacer un tipo de profesional. Por ejemplo, en el área química, para ciertos tipos de elementos, establece que el profesional tiene que ser un ingeniero químico, ¿sí? Tiene que ser un ingeniero químico y es exclusivamente químico, inclusive a veces con algunas especificaciones. Acá, si la ley no establece, dice, no, es que eso lo tiene que hacer un bacteriólogo especializado y tal, pues nada, el laboratorio es el que tiene que definir cuáles son las capacidades, cuáles son las competencias del personal que está relacionado con el procesamiento de las muestras, en la fase pre, analítica y post, ¿sí? Yo tengo que decir, oiga, ¿qué debe saber? ¿Qué educación, qué formación, qué habilidades, qué conocimientos técnicos, qué experiencia debe tener para esta persona ejecutar este ejercicio? ¿Sí? Y aquí entra uno de los primeros términos que probablemente ustedes no conocen. Fíjense que competencia ustedes deben tener. Muchos laboratorios ya tienen un manual de funciones, tienen un perfil de cargo definido. Si no, por lo menos la persona que contrata dice, oiga, necesitamos un bacteriólogo y ponen un perfil si no lo tienen formalizado, pero digamos que de alguna forma ya hay alguna preexistencia de eso. Pero este concepto de calificación y autorización sí probablemente es nuevo para algunos laboratorios. El proceso de calificación y autorización es un proceso que se hace para que las personas, independiente de que cumplan este perfil, antes de procesar a nombre de mi laboratorio, yo haga todo un proceso de trabajo, de observación, de acompañamiento para asegurar que él cumpla mis procedimientos.
Ustedes saben que entre un laboratorio A y un laboratorio B pueden cambiar la forma en cómo operan, eso debido a las capacidades, a los recursos, al tipo de máquina, al tipo de reactivo, y cambia, independiente que ambos sean laboratoristas, independiente que ambos hagan pruebas de tamizaje neonatal, si utilizan equipos diferentes, pueda que no operen de la misma forma. Entonces, hay que garantizar esa entrada a la persona y eso se llama calificación. Y después habla de formación continua y desarrollo profesional. Y eso es cómo garantizo yo el mantenimiento de la competencia, cómo garantizo yo a través del tiempo que esta persona se mantiene actualizada, que esta persona renueva sus conocimientos, que incluimos dentro del laboratorio nuevas técnicas, que de pronto el fabricante, de pronto el proveedor me dio alguna directriz nueva en cómo debo aplicar la técnica y entonces cómo yo mantengo esa competencia y hay que vigilar la competencia del personal. Y por último, hay que mantener una cantidad de registros que demuestran todo lo anterior. Entonces, oiga, demuestran que yo tengo personal ético y que actúo de persona ética, demuestro que yo hice procesos de inducción, demuestro que estas personas cumplen con los canales de comunicación y la estructura de comunicación que tengo, demuestro que tienen la competencia, demuestro que hice todo el proceso de calificación y autorización, demuestro que les doy capacitaciones, los formo, los evalúo, continuamente estoy evaluando su competencia y mejorándola dependiendo de las necesidades. Y eso es lo que nos van a auditar en un proceso de acreditación. Toda esa estructura, ¿sí? Nosotros en una asesoría ya contamos con procedimientos, ya contamos con estructura que da cumplimiento a los requisitos normativos. Entonces, lo que hacemos nosotros en un proceso de asesoría muchas veces es decirles, oiga, ustedes ya cuentan con procedimientos, hay laboratorios que dicen, sí, nosotros ya tenemos procedimientos de selección, procedimientos de inducción, procedimientos de calificación del personal, tenemos toda una estructura, entonces entramos a revisarlos y a ajustarlos, a modificarlos, a estructurarlos de acuerdo a los requisitos de la norma para garantizar que cumplan. Algunos dicen, no, nosotros no tenemos nada, nada, nada. Entonces ahí es donde nosotros entramos y decimos, tenemos estos modelos, revisémoslos, están en capacidad de cumplirlos, qué limitantes tienen y vamos jugando en adecuación para garantizar que el laboratorio cumple los requisitos y empieza a estructurar todo su proceso de gestión. Bueno, eso es hacia personal. Miremos en temas de instalaciones y condiciones ambientales, ¿sí? Esto muchos de sus laboratorios seguramente lo cumplen. ¿Por qué? Porque está el proceso de habilitación como un proceso de laboratorio, ¿cierto? Para hacer un laboratorio, ustedes deben estar habilitados, deben cumplir una serie de requisitos legales como laboratorio que lo establecen las respectivas resoluciones para la habilitación como un laboratorio. Entonces, muchas de estas cosas probablemente ustedes las tienen, algunos de pronto se habilitaron, que esto suele suceder, pero todavía no han hecho la visita y de pronto por ahí tienen sus falencias, ¿cierto? Entonces acá nuevamente es un juego entre lo legal, entre lo que pide los requisitos legales y lo que pide la norma. La norma siempre, la ley nunca va a estar por encima, perdón, las normas nunca van a estar por encima de la ley. La ley siempre es el documento o el lineamiento por encima de cualquier cosa. Entonces siempre la norma la dice, oiga, pues las instalaciones ambientales o las condiciones ambientales y las instalaciones deben cumplir con los requisitos legales aplicables si existen. Si no existen, pues aquí dan unos lineamientos, ¿sí? Les dice que esas deben ser adecuadas, que debe garantizarse que no afecten la validez y la seguridad y que esas condiciones deben estar especificadas, monitoreadas y se deben mantener registros de que esas condiciones se cumplen, ¿sí? En esto pasan cosas detalladas como, por ejemplo, que nos ha pasado en laboratorios, que hay que hacer análisis, por ejemplo, de campos electromagnéticos que pueden afectar una prueba, un ensayo, ¿cierto? Porque se afecta al equipo. Cambios de voltaje, ¿sí? Condiciones ambientales, por ejemplo, es una prueba específica pide, no, es que para hacer este ensayo o para hacer este procesamiento, las condiciones del laboratorio deben de estar entre, yo qué sé, entre 20 grados y 22 grados centígrados, más o menos 2, o entre 15 y 22 grados centígrados, más o menos 4. Valores así, y en laboratorios que están en zonas que son supremamente calurosas o con unas humedades altas y también las pruebas dicen, no, estas pruebas no se pueden hacer en humedades superiores al 80% o entre el 60 y el 75% de humedad relativa, ¿sí? Estos laboratorios por general dicen, ¿qué hacen? Pues implementan condiciones controladas de esos ambientes. ¿Qué hacen? Implementan aires acondicionados, implementan humidificadores, implementan una serie de elementos o de mecanismos para garantizar esas condiciones. Pues esas condiciones hay que controlarlas, hay que meter todo ese equipamiento, que ya lo vamos a ver en otro requisito, para garantizar el control y que eso ya entra en potestad mía. ¿Listo? Esas instalaciones
me pide que están asociadas, pues obviamente a pues, al procesamiento de la muestra, ¿cierto? Pero también está hablando de instalaciones donde yo almaceno las muestras, donde yo las conservo, tanto las de pre como durante, como las de post, ¿cierto? También como almaceno o guardo esas muestras cuando ya he terminado y por cuánto tiempo las guardo y bajo qué condiciones debo almacenarlas, ¿cierto? Pero también habla de los almacenamientos relacionados con mis equipos. Si ustedes leen los manuales de los equipos, a veces dice, este equipo debe operar en una temperatura y una humedad de la siguiente, ¿sí? Y hay muchas cosas que los equipos traen de condiciones de funcionamiento que muchas veces los laboratorios obvian, ¿sí? Y a veces les parece curioso, no, voy a meterle acá un cable más largo o voy a ponerlo acá al lado del sol y resulta que el equipo tiene unas condiciones de funcionamiento y de almacenamiento para garantizar la confianza o la exactitud de los resultados. Entonces, habla de ese tipo de almacenamiento también que tengo que garantizar de mis instalaciones. Y también habla de los reactivos. Oiga, ¿usted dónde guarda todos los insumos necesarios? Estamos hablando de todos los tipos de insumos, ¿no? Estamos hablando de los reactivos. Algunos laboratorios tienen que utilizar algunos productos especiales para la limpieza, algunos productos especiales para la operación, agua destilada, etcétera, etcétera, materiales de referencia, ¿cierto? Y esos, cada cosa tiene unas condiciones para garantizar la confiabilidad o la conservación de ese producto. Y hay que garantizar, entonces las condiciones ambientales no son solo como, no, el laboratorio, pero es que yo guardo allá las pruebas en otro lado. Todo habla, eso es lo que habla de condiciones ambientales. Entonces, aquí trae una condición adicional que es específica de esta norma, que son instalaciones para el personal. ¿Sí? Entonces habla del personal del laboratorio que debe tener unas condiciones también para su bienestar, digámoslo así, donde se cambian, donde dejan sus indumentarias. Entonces aquí también habla de ese tipo de control sobre las instalaciones. Entonces, esto todo lo vemos en todos los requisitos, habla de cómo garantizamos evitar contaminación cruzada, cómo hablamos de interferencia, cómo hablamos de influencia, como ya lo hablamos, como la luz puede influenciar una prueba, como una vibración puede influenciar una prueba, un campo electromagnético puede influenciar una prueba, condiciones de altura pueden influenciar una prueba o pueden influenciar las condiciones de operación de un equipo. Es curioso, por ejemplo, yo tengo mi laboratorio, un laboratorio de calibración de mediciones eléctricas, de equipos eléctricos. Y, por ejemplo, un patrón de nosotros, y eso fue una curiosidad que nos dimos cuenta durante el desarrollo de la implementación de nuestro laboratorio, y es que un patrón decía, este equipo opera hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Y entonces en la auditoría nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes cómo hacen si, no sé, los mandan a calibrar en La Paz, Bolivia, que está por encima de los 3.000 metros? Nosotros, uy, fue chicas, ahí hay que hacer todos unos procesos de análisis para determinar, oiga, ¿cómo garantizo este equipo que funciona o yo tengo que dejar una restricción a los clientes y decirle, mire, señores, si su equipo se encuentra en una altura superior a 3.000 metros, yo no puedo calibrarle su equipo allá, tiene que su equipo venir o estar en una ciudad donde la altura máxima sea 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, fíjate que esas son condiciones que a veces no se tienen en cuenta y que pueden afectar la operación del equipo y por ende podrían llegar a afectar la condición de operación o el ensayo. Y esto, porque los equipos están hechos en otros países, ¿sí? Los equipos están elaborados para otras condiciones y ellos, a veces los fabricantes tienen que hacer un concepto que llama validaciones de esos equipos para garantizar que los equipos en la ciudad o en el país donde están pueden operar y pueden garantizar las condiciones de operatividad que se requieren dentro del país. Esto lo que tiene que ver con instalación y condiciones ambientales. Como ven, probablemente ustedes dirán, oiga, yo ya cumplo algunas cosas de esas, yo ya tengo controles. Nosotros controlamos la humedad, la temperatura, nosotros registramos eso, nosotros controlamos las partes de almacenamiento. Oiga, tal vez no he revisado la parte de los equipos, ni idea. Los reactivos, yo no sé dónde metemos los reactivos, están en el mismo laboratorio. ¿Será que están bajo las mismas condiciones? No sé. Entonces, todas esas cosas es la que entramos nosotros en las consultorías a verificar y si no, a adecuar para garantizar su cumplimiento. Aquí nuevamente nos van a pedir registros, nos van a pedir evidencias de que hemos garantizado. Vemos la parte de equipos y aquí entra a jugar un papel supremamente relevante la Laptronics, porque el equipamiento que se requiere, en este caso los equipos para el procesamiento de las muestras, Laptronics los tiene, ¿cierto? Ellos los tienen para la venta, los tienen para su proceso en comodato. Y acá yo me tomé la tarea de ubicar el logo, la imagen de Laptronics, donde ellos entran a aportarnos y a darnos información para garantizar
que la implementación de estos requisitos sea lo más confiable posible, ¿no? Entonces hablamos de toda la parte de la selección, la obtención de la instalación, la obtención del equipo, la instalación del equipo, ¿cierto? Los ensayos de aceptación, que es una cosa, incluyendo los criterios de aceptación, que son otros, ¿sí? Todo eso nos lo entrega la Laptronics, todo eso nos lo da la Laptronics. Ellos garantizan la obtención, es decir, que son equipos que están reconocidos con todos los términos legales que establece la ley para estos equipos de diagnóstico clínico. Ellos los instalan, ellos hacen los ensayos de aceptación, ellos nos dan los criterios de aceptación, todo, y garantizan que el equipo empieza a darle cumplimiento a la gran cantidad de requisitos que tenemos. Estoy hablando específicamente de los equipos de procesamientos, pero recordemos que en el laboratorio hay otros equipos que se utilizan. Micropipetas, me dijeron, oiga, neveras, centrífugas, hornos, utilizamos termohigrómetros o termómetros e higrómetros, si es que los tienen separados, ¿sí? Algunos tienen ya equipos más sofisticados que son data loggers. Entonces, tienen una serie de equipos que también hacen parte del ejercicio, o sea, que se requieren para poder hacer el ejercicio del procesamiento del ensayo en la sangre. Entonces, fíjense que acá vamos a hablar de equipamiento. Él no habla de esos equipos específicamente que nos provee Laptronics, sino habla de todo el equipamiento que está relacionado con la ejecución de las muestras y que de alguna forma, de manera directa o indirecta, están relacionados con los ensayos, ¿sí? Entonces, todos esos equipos, todo ese equipamiento hay que identificarlo, hay que identificar cuáles equipamientos de manera directa están relacionados con las muestras o con el procesamiento para ejecutar las pruebas. ¿Cuáles de manera indirecta? Como por ejemplo un termigrómetro. El termigrómetro me controla las condiciones ambientales, él no está actuando directamente sobre la prueba, pero él es el que me dice la condición ambiental es la adecuada para poder ejecutar ese ejercicio. Si me dicen, no, lo que pasa es que tenemos que poner las muestras en un horno a cierta temperatura, entonces yo necesito un horno que me garantice esa temperatura, porque si es otra temperatura me puede afectar la muestra, pues ese horno hay que incluir. Entonces aquí está hablando de equipamiento. Después viene todo lo que tiene que ver con los requisitos del equipamiento, como que nos dice acá la norma, que ese equipamiento no necesariamente tiene que ser propiedad del laboratorio. Ese equipamiento puede ser alquilado, ¿sí? Lo que sí es importante es que hay que tener una identificación, hay que mantener unos registros y hay que garantizar que ese equipo se mantiene adecuado para las operaciones. Entonces acá fíjese que abre la puerta de, oiga, usted adquiere el equipo o usted lo alquila, como en el caso, por eso acá entra la autoridad, porque él tiene las dos opciones. Usted o le alquila un equipo o se lo ponen en comodato y usted no tendría que entrar a hacer la inversión del equipo. Todo el procedimiento de aceptación del equipamiento. La norma me pide, oiga, que usted tiene que hacer un procedimiento para garantizar que ese equipo, antes de ponerlo en marcha, antes de ponerlo en funcionamiento, cumple, ¿sí? Y si el equipo se va para algún ejercicio de mantenimiento, reparación, cada vez que se va a volver a poner, pues toca volver a verificar y demostrar que el equipo cumple las condiciones requeridas. Y aquí la Laptronics obviamente tiene todo un equipo técnico, tiene un equipo de mantenimiento, técnico de mantenimiento y técnico en dirección técnico-científica que les trabaja y les garantiza que eso funcione. La parte de instrucciones del equipamiento, todo estos equipamientos viene con instructivos, con manuales, de decir cómo garantizamos que el personal sea calificado y cualificado para poder manejar los equipos. Y entonces aquí entra toda la dirección técnico-científica a apoyarlos, a entrenarlos, a explicarles todo, a darles soporte en caso de que algo no esté funcionando. Entonces fíjense que aquí tenemos un respaldo brutal. La parte de mantenimiento y reparación son equipos que obviamente tienen alianzas Laptronics y en ese sentido pues son su personal técnico de mantenimiento, son entrenados, calificados para poder trabajar sus equipos y garantizar su mejor operación. Después habla de algo que también deben cumplir ustedes, que esto ya está también por norma, que es toda la parte de incidentes adversos con relación al equipamiento, que es todo lo que tiene que ver con tecnovigilancia, ¿cierto? Que por ejemplo Laptronics también tiene su programa de tecnovigilancia. Entonces cualquier situación que llegue a pasar, que ustedes le informen, también Laptronics le toca activar su programa de tecnovigilancia. Si por el contrario nosotros somos los que nos enteramos, nosotros debemos activar nuestro programa de tecnovigilancia y obviamente reforzar con todos los que tengan ese equipo y decir, oiga, qué tienen que hacer o recogerlo, lo que sea que tengamos que hacer. Y todo lo que tiene que ver con registros de equipamiento, que es la hoja de vida, software, hardware, fechas de recepción, fechas de mantenimiento, etc., etc., etc. Y por último, algo que tiene que ver con la calibración y trazabilidad metrológica, que probablemente para ustedes será algo nuevo, ¿sí? Algunos laboratorios ya implementan
temas de calibración, pero lo implementan con laboratorios no acreditados, lo hacen con empresas de mantenimiento que dicen, no, yo le hago calibración y le entregan informes de calibración, pero son empresas que no tienen la competencia o que no han demostrado su competencia y que de alguna forma uno podría decir, pues no me dan confianza. Entonces empezamos a trabajar en un ecosistema de confianza en donde tanto proveedores como yo, como todos los que están en la cadena, debo garantizar y asegurar que todos voy cerrando posibles puntos donde se me puede afectar mi confianza. Entonces, yo no puedo decir, sí, yo tengo mi equipo de procesamiento calibrado o le tengo evidencias de su trazabilidad metrológica y resulta que la micropipeta que utilizo yo para dispensar, esa no está calibrada. Y entonces yo les preguntaba, ¿y el volumen puede afectar el procesamiento? Claro, si el volumen no es, pues graves. Entonces uno dice, ok, grave. Entonces, ese dilema toca ajustarlo como garantizando la calibración. Bueno, muy bien. Vamos rápidamente al otro punto que es los otros recursos que son los reactivos, que acá obviamente nuevamente trabaja Laptronics a favor de nosotros, porque Laptronics también tiene una comercialización y una gran cantidad de alianzas para los reactivos relacionados con el tamizaje neonatal. Y entonces acá también nuevamente nos apoya en el cumplimiento del requisito. Entonces acá nos dice, mire, debemos garantizar todo el proceso de recepción, almacenamiento, ensayos de aceptabilidad de esos reactivos. Es decir, yo tengo que demostrar que los reactivos son funcionales y aquí Laptronics ya ha tenido toda esa validación de esos reactivos tan al punto que ya hay un laboratorio que ya se acreditó para pruebas de tamizaje neonatal haciendo uso de los reactivos y de los equipos de Laptronics. Y eso ya es una carta de presentación brutal, que tan así que, pues obviamente, ¿por qué me estoy aliando con Laptronics? Porque ellos ya también tienen un trabajo, o porque estamos creando esa alianza, porque ambos nos complementamos y podemos garantizar a los laboratorios, clientes, que para nosotros es lo importante, que podemos darle una ayuda y prestarles un apoyo de mayor seguridad, de mayor robustez, para que su proceso de acreditación sea más. Entonces, obviamente aquí ya hay cosas que hace el laboratorio, todos los procedimientos de recepción para verificar que los reactivos llegan bien, que se almacenan, que todo cumple con las especificaciones, hay que hacer todos unos controles. Después, las pruebas de aceptación, que hay que verificar el desempeño de cada reactivo, que aquí Laptronics, por eso está el logo ahí, Laptronics ya tiene todo eso, tiene como demostrar esas pruebas de aceptación. Toda la gestión de inventarios, que eso es del laboratorio, garantizar cómo se segregan esos reactivos, cómo se controla ese material consumible, muchas cosas de las que ustedes hacen de apertura del reactivo, de fecha de vencimiento del reactivo, de que si hay que mezclarlo o generar el reactivo, es cuando se usa mezcla, cuánto tiempo de vencimiento tiene, que son cosas que seguramente los laboratorios ya tienen, y si no, pues ahí vamos a implementarlo, pero como les digo, esto ya son cosas de ley que los piden, digamos, para habilitación y que ustedes ya lo implementan o lo tienen implementado seguramente. Todas las instrucciones de uso, eso también es por habilitación, es cómo se utiliza el reactivo, cuánto tiempo, qué actividades tenemos sobre esos reactivos, todas las directrices con relación al fabricante, obviamente nuestros incidentes adversos, todo lo que tiene que ver con reactivo vigilancia, ¿sí? Que también seguramente ustedes lo tienen, nosotros lo tenemos en Laptronics, ¿sí? Y yo les digo nosotros, ¿por qué? Porque que yo soy el director de calidad del laboratorio de Laptronics hace más de 15 años y pues digamos que hemos construido toda esa confianza a través de la implementación de sistemas de gestión. Y por último, tiene que ver todo lo que tiene que ver con registros, ¿sí? Todos los registros que aseguran y demuestran la validez de esos reales. ¿Listo? Bueno, ya después entramos a otros dos requisitos que no los vamos a hacer zoom, no los vamos a detallar, que son los acuerdos de prestación. Súper importante este requisito porque este acuerdo de prestación habla de esos acuerdos con relación a los que toman las muestras, a los que toman las muestras. Y ese está muy relacionado también con los productos y servicios proporcionados externamente. Y acá hay que tener juicio porque acá empiezan a decir cuáles productos y cuáles servicios tienen incidencia en la competencia, en la operación coherente y en la imparcialidad laboral. Entonces acá si ustedes contratan, por ejemplo, un asesor o contratan un auditor, pues empiezan a decir, oiga, ellos pueden afectar la operación del laboratorio. Pues claro, una mala asesoría, una mala directriz, pues puede llevar que el laboratorio implemente cosas inadecuadas, ¿cierto? Los proveedores de calibración de equipos, una mala selección de un proveedor de calibración puede afectar, pues claro, porque si la calibración no es buena, si la calibración no es confiable, si la calibración no me da, por ejemplo, o la incertidumbre me hace generar una duda razonable,
pues el equipo ya deja de ser confiable y por lo tanto mis ensayos, mis resultados pierden la confianza. Entonces, estos requisitos son súper claves y probablemente acá el laboratorio sí no tiene mucho implementado frente a eso. Frente a los tres anteriores, probablemente tienen algunos avances, probablemente hay que hacer algunas adecuaciones, pero frente a estos dos, muy probablemente no hayan ciertos avances. Por ahí si hay algún laboratorio que ha implementado ISO 9001 o ha implementado, no sé, ha hecho procesos de acreditación de laboratorio de estándares de calidad, tienen algunas cosas de estas asociadas. Y después pasamos ya a lo que es el procesamiento, ya la ejecución. Fíjate que ya hablamos todo lo que es como el apoyo, toda la estructura. Y aquí ya hablamos de lo que es el procesamiento. Rápidamente, en procesos preanalíticos, ¿sí? Estamos hablando de lo que tiene que ver antes de, ¿sí? Entonces aquí está la relación con los usuarios y los pacientes, todo lo que tiene que ver con información hacia el paciente, los derechos y deberes, todo lo que tiene que ver con la información con relación a la prueba como tal, a cómo se toma, a mantener informado, todo lo que tiene que ver con la solicitud del ensayo o de la prueba que se tiene que ejecutar puntualmente, ¿sí? Cómo me informan a mí, mira, es que toca hacerle las 7 o 3, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y aquí también abre la puerta de, venga, ¿qué pasa si aparte de eso no me piden solo las 7, sino me pide que hagan más pruebas con esa misma? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Ah, ok. ¿Cómo la registro? ¿Cómo me informa? ¿Sí? Aquí nos da toda una serie de requisitos. Nos habla de todo lo que es la toma y manipulación de la muestra primaria, ¿sí? Es la que se toma directamente del paciente, y después nos habla del transporte de esa muestra, nos habla de la recepción de esa muestra, y después viene la manipulación, preparación y almacenamiento de los preanálisis. Entonces, fíjate que aquí estamos hablando de todo lo que es el antes de el ejercicio de como tal del ensayo, de la prueba como tal, que se requiere ejecutar, ¿sí? Esto es de obligación del laboratorio. Dirán, Guillermo, pero nosotros no tomamos la muestra. Claro, pero la norma dice, ojo, en este sentido, si usted no se puede desmarcar y decir como usted no toma la muestra, no pasa nada. Usted tiene que garantizar que los tomadores de muestra saben tomarla. Usted tiene que ser responsable de eso, de formarlos, de explicarles, de hacerles conocedor de los riesgos. Implica el no tomar una muestra y también al paciente, decirle, oiga, ¿qué pasa si su muestra llega mal? ¿Qué implicaciones tiene eso? Entonces, acá hay una serie de requisitos frente a lo que sería la toma de muestra, y en este caso frente a la toma específica de las pruebas de tamizaje neonatal, que tiene unas implicaciones y que toca explicárselas al cliente o a los usuarios qué implicaciones tiene eso. Después ya viene la parte del análisis, y acá en el análisis ya nos habla de los métodos, y aquí nos va a hablar de dos palabras claves que empezamos a utilizar, que es la verificación y la validación. Aquí habla, la norma da la puerta de que usted puede utilizar dos tipos de métodos: métodos reconocidos o métodos normalizados, o métodos que han sido elaborados por el fabricante, o métodos que han sido establecidos por alguna norma y que son reconocidas por entidades reconocidas, ¿sí? Estamos hablando, no sé, el Ministerio de Salud dijo que el método era este, entonces ese es reconocido, ese es válido. Cuando yo tomo un método que ha sido reconocido, que ya es aplicado, que o es del fabricante porque está asociado a la marca, al reactivo, al equipo, ese método tenemos que verificar. Lo que es el concepto de verificar, demostrar que yo puedo cumplir con ese método, que yo puedo cumplir. Y esa verificación, aquí entra un concepto muy importante que se implementa con los laboratorios y que yo sé que tienen la competencia, porque sé que las personas en bacteriología se lo enseñan en la academia, que es un tema estadístico. Es un tema estadístico asociado para demostrar por métodos estadísticos que yo puedo obtener los resultados esperados por la prueba. Y esa es la verificación. No solo decir, oiga, yo tengo el equipo, yo tengo el personal, yo puedo ejecutar el método porque tengo instructivos y tengo todo, sino que yo ejecuto, por decirlo así, un diseño experimental que se llama, es como ejecutar la prueba y demostrar que los resultados obtenidos pueden cumplir, en este caso, las especificaciones requeridas para el método o para el estándar que se esté utilizando. Si yo no utilizo un método normalizado, un método reconocido, o modifico un método, ¿sí? Digo, oiga, no, es que acá yo no puedo obtener esos resultados, o para Colombia nos cambiaron los resultados que establece el método, las especificaciones técnicas y toca cambiarlas. Es decir, es como si yo creara el método, por decirlo así. Ahí vamos a hablar de validación. De validación. Digamos que yo me invento un método, yo soy un man súper novedoso, súper creativo, y además soy un re ñoño en el mundo de la bacteriología, y me invento un método para alguna de las pruebas de tamizaje neonatal. Y digo, no, todas esas pruebas que existen,
no son tan chéveres, son muy costosas, son muy demoradas. Y yo me inventé uno que es más rápido y me lo inventé. Pues en ese caso, es dueño de su método, pero tiene que validarlo y demostrar que su método es capaz de obtener los resultados esperados. Pues hablamos de dos términos, muy probablemente no, muy seguramente para nosotros los laboratorios que estamos aplicamos verificación de método más que validación. ¿Por qué? Porque casi todos los métodos están definidos, estandarizados, completos. ¿Listo? Nos habla de incertidumbre de la medición, que es un término nuevo para ustedes, para el laboratorio. Incertidumbre, ¿cómo que es esa vaina? ¿Con qué se come? ¿Sí? Incertidumbre, que es un dato asociado, en algunos conceptos lo llaman exactitud, otros llaman precisión, pero es un concepto asociado a qué tan cierto es ese valor que yo estoy entregando. Qué tan cierto y qué tanta duda existe en ese valor. Eso es una banda, la incertidumbre es una banda en donde existe la probabilidad que el valor caiga en algún momento ahí, lo más cercano al valor. Entonces, la incertidumbre es algo nuevo que toca implementar. Existen métodos específicos para los laboratorios de identificación, análisis y cuantificación de la incertidumbre. Y dependiendo del tipo de ensayo o el tipo de prueba que se ejecute, si son cuantitativos o cualitativos, se tiene que hacer uso y reportar la incertidumbre al dato o establecer cómo se hace uso de esa incertidumbre. ¿Listo? Después vienen todo lo que tiene que ver con intervalos de referencia biológica y límites de decisión clínica, que eso ya tiene que ver específicamente con la prueba, todo lo que tiene que ver con los documentos de procedimientos analíticos, que es todo lo que soporta la ejecución de las pruebas, y por último, algo que también los laboratorios ya hoy por hoy implementan, porque digamos que es una buena práctica de hace muchos años en los laboratorios de diagnóstico clínico. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar también en varios laboratorios de diagnóstico clínico y sé que los tenía, que son los controles internos y los controles externos. ¿Sí? Que en el mundo de nosotros, y cuando entren a relacionarse con ONAC, allá se llaman ensayos de aptitud. ¿Sí? Entonces, estas pruebas lo que hacen es demostrar cómo una prueba que es estandarizada, que se supone que la ejecutan varios laboratorios con el mismo método, se supone que con los mismos equipos, se supone que bajo los mismos reactivos, que ahí entra un poquitico de cosas que hay que analizar acá, yo demuestro, ¿sí?, que mi prueba tiene un desempeño satisfactorio con relación a otros laboratorios. Aquí yo ya me comparo con los resultados de otros laboratorios. Y existe un laboratorio de referencia. Ese es el concepto de ensayo de actitud. Entonces hay un laboratorio de referencia que procesa la muestra y ese valor es el valor contra el cual se van a comparar todos los laboratorios que participen durante ese programa de ensayo. Y si su resultado, el del laboratorio, no está dentro de ese campo de referencia, pues ahí uno entra a hacer un montón de análisis, a hacer un montón de verificaciones, a establecer si efectivamente hay un error en el laboratorio, si hay algunas cosas que están incidiendo, si hubo algún problema en el momento de ensayo de actitud. Pero aquí llega un tema bien altivo con la acreditación, y es que hay que tener siempre resultados satisfactorios. Hace 3 meses exactamente, en diciembre del 2024, salió la última política o el último SEA de ensayos de aptitud que está alineado con el ILAC, que es una organización internacional para todo lo que tiene que ver con organismos de evaluación de la conformidad, específicamente laboratorios de calibración, ensayo y clínicos. Y ahí establecen unas políticas asociadas al cumplimiento de los ensayos de actitud, al cumplimiento de los ensayos de actitud. Entonces, aquí no solo tenemos que cumplir los requisitos de acá, sino que tenemos que cumplir con los requisitos del acreditador. Y aquí se convierte en uno de los temas bien relevantes, perdónenme, bien relevantes, que es la evaluación de la capacidad del laboratorio para obtener esos resultados. Cuando el laboratorio tenga esos resultados, inmediatamente hay todo un proceso que establece la relación con el acreditador, pero aquí sí estamos hablando de detener actividad. ¿Sí? O sea, la acreditación se convierte en la carta para poder ejecutar pruebas de ensayo de tamizaje neonatal. Si usted no tiene la acreditación, pues ya no podría procesar, y ONAC tiene varias cosas como la suspensión cautelar, la inactivación y una serie de cosas asociadas al incumplimiento de los requisitos de acreditación o los normativos aplicados. ¿Sí? Entonces se convierte en un complique. Si ustedes tienen un vehículo y van a una revisión técnico-mecánica, es igual, es igual. Un CDA que no tiene la acreditación, que está suspendido o que fue sancionado de alguna forma, no puede hacer la revisión técnico-mecánica porque es un requisito de ley, es de ley, lo mismo que acá. Entonces, estos ensayos de actitud toca ejecutarlos. Hay ciertos tipos dependiendo del tipo de prueba, que son ensayos de actitud permanentes, es decir, que se hace uno cada mes, ¿cierto? Hay otros que se hacen cada temporalidad y hay otros. Y también vienen los controles internos, ¿sí? Que eso Laptronis también ofrece
la serie de controles con las cuales ustedes continuamente están confirmando que su equipo o que sus resultados están dentro de parámetros. Porque acá estos ensayos de actitud no es para los equipos, sino es para las pruebas, para confirmar que las pruebas, los resultados que estamos entregando son resultados confiables y mantienen la confiabilidad. ¿Sí? Esto es un tema crítico, crítico porque todos dicen, oiga, Guillermo, es difícil acreditarse. Yo les digo, no, acreditarse es fácil. Lo difícil es mantener una acreditación. Porque cuando falla algo, cuando existen problemas en la acreditación, uno de los dilemas que hay es cómo se vieron afectados todos los ensayos o todas las pruebas que usted hizo anterior a este momento en donde yo le descubro este problema. Es decir, digamos, descubrimos que ejecutamos mal una prueba, ¿sí? La pregunta no es solo, bueno, solucionemos eso para no embarrarla más, sino la pregunta que tenemos que resolver es, oiga, ¿cuántas de las pruebas que ejecutamos se vieron afectadas por este error? ¿Qué tipo de impacto tiene ese error en esas pruebas y cómo vamos a superar o mejorar o controlar ese impacto? ¿Sí? Y estamos hablando acá de impactos en la salud. Entonces acá el nivel de movilidad que tenemos, de capacidad de embarrarla o de cometer un error es bien pequeñito, porque estamos hablando de decirle a una persona, está enferma y no lo estaba, o no estabas enferma y sí, sí lo estabas. ¿Sí me hago entender? Y que ya no pudimos actuar o lo que sea. Entonces acá, este tema de la acreditación es un tema, por eso es que lo exigieron, porque es un tema de responsabilidad bien importante. Bueno, estas son las pruebas que hacen parte de tamizaje neonatal, ¿cierto? Y por último, todo lo que tiene que ver con el posanalítico, ¿cierto? Con el posanalítico, que es donde se va a entregar los informes, los resultados. Acá nos da una serie de requisitos de cómo debe llevar el informe, qué debe contener el informe, qué cosas debe decir, qué cosas no debe decir, cómo garantizo la trazabilidad con los datos primarios, cuánto tiempo debo guardar esa información, qué debo hacer con toda esa información, cómo la debo entregar. Hay unos protocolos, etc., asociados a esta parte postanalítico. Y por último, todo lo que tiene que ver con la manipulación de las muestras después de la ejecución, cómo las elimino o cómo las conservo, etc. Y ya vienen otros requisitos asociados a esta parte de lo que es la misionalidad de un laboratorio, que es cómo gestiono yo el trabajo no conforme. Y acá el concepto de trabajo no conforme se extiende a todo lo que pueda afectar o todo lo que incumpla procedimientos, procesos, requisitos legales, requisitos del cliente. Entonces, oiga, es que, y acá entra un poquitico el concepto del trabajo no conforme, que esto sea una lucha en el mundo de los laboratorios o el mundo de la salud, porque los trabajos no conformes en un paciente, pues, ¿cómo se llaman? Eventos adversos, ¿no? Entonces, oiga, que es que yo le entregué el resultado de un niño a otro niño, ¿cierto? Que era un niño y era otro niño. Pues ese es un trabajo no conforme a la luz de la norma, pero a la luz del sistema de salud o el sistema de garantía de calidad de la salud, pues es un evento adverso o un casi evento o etc. Entonces, fíjate que ahí entra a jugarse todos los conceptos que tenemos también de seguridad del paciente y empezamos a trabajar en esos aspectos. Aquí también entra que, oiga, no es que se me dañó el aire acondicionado y el aire acondicionado, pues eso es un trabajo no conforme. También entra a jugar como trabajo. Entra todo lo que tiene que ver con control de datos y gestión de la información. Aquí entra un poco a jugar la 27001 de cómo garantizo yo esos tres aspectos que garantiza la norma 27001, que es de seguridad de la información, que es la disponibilidad, la integridad y la accesibilidad. Toca demostrar cómo el laboratorio garantiza esa parte de seguridad de la información. Todo un procesamiento de quejas, cómo se reciben las quejas, se gestionan, y todo un plan de contingencia y preparación de emergencias, por lo que refiere, que eso está muy asociado a la gestión del riesgo, que ya lo miramos al principio. Y estos ya son los últimos requisitos que realmente están al principio, que digamos que están asociados al tema de imparcialidad y al tema de operación coherente. Entonces, aquí nos piden ser imparciales, nos pide trabajar sobre confidencialidad, nos pide trabajar sobre requisitos relativos a los pacientes y nos habla del asesoramiento al paciente, información al paciente, etc. En la parte de estructura y gobernanza nos habla de ser un laboratorio con una entidad legal. Entonces, digamos que ahí nos piden cámara de comercio, nos piden, por ejemplo, temas de habilitación. Cuando uno radica ante un acto, ¿qué documentos nos hace legales como laboratorio? Me dicen, no, pues que debemos estar constituidos, no, debemos estar habilitados, y debemos estar habilitados en esa prueba puntualmente. Si usted no tiene esa prueba, le dicen, no, usted no puede porque no es una entidad legal, usted no está legalmente reconocido para ejecutar esas pruebas, independiente que tenga las capacidades. Entonces hay que hacer ajustes frente a eso.
que se tengan definidas las actividades del laboratorio, que es el alcance del laboratorio. Oiga, ¿qué pruebas ejecuto yo? Toda la estructura y autoridad de organigrama, cómo son las relaciones, cómo garantizamos el tema de imparcialidad, definir objetivos o políticas y gestionar los riesgos del paciente. Eso aquí entra mucho todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente y cómo gestionamos y controlamos. Y ya viene por último los requisitos del sistema de gestión, que si usted es una empresa, un laboratorio que ya tiene un sistema de gestión implementado, seguramente cumple. Oiga, no, que yo estoy habilitado, pues alguno de esos requisitos también se cumple. Nos pide todo lo que es la documentación del sistema de gestión, ahí está todo lo de control de documentos, identificación de documentos, verificación de que los documentos se encuentren actualizados, todo lo que tiene que ver con el control de registros, tanto de los registros técnicos asociados a las pruebas como los registros administrativos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con riesgos y oportunidades, pero esto ya no son solo del paciente, sino de la operación del laboratorio. O sea, hay que hacer un análisis de riesgos de qué me puede impedir operar, ¿cierto? Tiene que ver, nos pide todo lo de mejora, que en la parte de mejoras, aspectos puntuales que tenemos que mejorar, todo lo que tiene que ver con la gestión de las no conformidades y acciones correctivas, todo lo que tiene que ver con evaluación, y aquí estamos hablando de las auditorías internas, con enfoque a 15189, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con revisiones por la dirección de acuerdo a esta norma, ¿sí? Porque si usted tiene 9001, allá 9001 pide unos requisitos, pues esta norma pide otros, ¿listo? Y bueno, aquí hay algunos detalles adicionales. Eso es aspectos claves que hay que implementar. Eso es lo que nos van a auditar. Eso es lo que ONAC viene y verifica y nos piden registros y nos evalúa y nos confirma que hayamos cumplido cada uno de esos requisitos con sus evidencias correctas, ¿sí? Para la acreditación hay dos momentos puntuales, ¿sí? Una fase que es la fase de implementación y otra que es la fase con el Organismo Nacional de Acreditación. ¿Listo? Entonces, en la fase de implementación funcionamos así, nosotros arrancamos con un diagnóstico con el fin de evaluar qué es el laboratorio, porque el laboratorio, si es un laboratorio que ya opera, así lleve un mes, debe tener, aunque sea una estructura, debe tener algunos documentos, debe tener algo, porque si no, ¿cómo funciona? ¿Cierto? Pues debe tener como algo, ¿sí? Entonces, hacemos un diagnóstico para ver qué ese algo, qué tan cerca o qué tan lejos está frente a los requisitos de la 15180. Ahí entramos a hacer una primera capacitación donde ya vamos a entrar a revisar esto que hicimos hoy a toda velocidad, lo vamos a hacer bajo una revisión ya a lupa con cada requisito y decir, venga, ¿qué tenemos? ¿Qué debemos tener? Aquí hay ejemplos, acá hay modelos, mire lo que tenemos que. Hacemos una planeación estratégica en donde hacemos todo lo del contexto organizacional, donde definimos los alcances, donde miramos todo lo que tiene que ver con las necesidades que tenemos que ejecutar y entramos a la fase de implementación, ¿sí? En la fase de implementación es ya la ejecución de cada uno de los requisitos. Eso a medida que vamos implementando, vamos entrenando al personal, vamos trabajando en eso. Después entramos en las capacitaciones específicas de acuerdo a cada requisito, a cada numeral. Ejecutamos una auditoría interna en donde viene personal diferente de los que estamos implementando, que está conformado por un equipo de trabajo, un experto en la norma 15189 y un experto en la ejecución de las pruebas, en este caso de tamizaje neonatal. ¿Por qué? Porque él va a ser el par que va a evaluar si efectivamente el laboratorio está ejecutando las pruebas de manera correcta. Esa es una confianza que damos pues para decir, oiga, lo que estemos haciendo mal lo podemos arreglar antes de. Ahí tomamos acciones correctivas, lo que se tenga que ajustar se ajusta, hacemos la revisión por la dirección, que ya todo esto es preparatorio, y hacemos la solicitud de la acreditación. ¿Esto en qué tiempo está pronosticado? Una acreditación de buen juicio, de buen trabajo, dedicado, puede estar durante de 8 a 12 meses, ¿sí? Después viene la fase de después, oiga, ya solicitamos la acreditación, entonces ahí se hace por la página de ONAC, en el sistema de ellos de información que se llama CIPSO, uno hace el registro inicial, hace la solicitud, ellos allá hacen la revisión de la solicitud y hay que hacer un primer pago. Eso tiene un valor que se llama revisión documental, donde ellos nos informan sobre si los documentos están completos o que hay que hacer ajustes, lo que sea, y ya con eso ya nos presentan la propuesta comercial de la acreditación. Dice, mire, la acreditación vale tanto. Nos notifican y aceptamos el programa de cuando nos van a ejecutar la auditoría, nos ejecutan la evaluación y en esa evaluación puede pasar dos cosas. Uno, nos fue súper bien, hicimos todo lo que teníamos que hacer, el montaje es perfecto. Hay dos momentos, una cosa es el montaje y otra cosa es el momento de verdad, es decir, cuando la persona opera al frente del evaluador, que es el lugar donde por lo general existen muchas no conformidades, porque la persona se asusta, se le olvidó, hizo algo que no tenía que hacer, comete un error y pues se dan las conocidas no conformidades, es lo que llamamos nosotros el momento de verdad, ¿cierto? Que ese, yo no lo puedo, o sea, no, es lo que pasa en su momento.
Entonces, ahí está ese, todo nos va muy bien, terminamos, pasamos a decisión, o nos levantan no conformidades que toca trabajarlas, que toca implementar las acciones en un tiempo que critica hasta 65 días hábiles, que son más o menos 90 días calendario. Toca implementar las acciones y vuelven a venir, dependiendo del tipo de no conformidades, puede que vuelvan o puede ser documental, es decir, que uno manda los documentos, ellos revisan y cierran. Esa complementaria tiene un valor adicional, tiene un valor adicional. Y de ahí con eso toman la decisión. Si todo está bien, todo salió bien, pues tome su acreditación y empiece a trabajar bajo laboratorio acreditado, o puede ser que no nos otorguen la acreditación y el asunto sería triste, ¿no? Obviamente la asesoría y nuestra experiencia y todo nuestro conocimiento va enfocado a que eso no puede pasar, no va a pasar, y pues en la historia que tenemos de experiencia no ha habido el primer laboratorio que no se me haya acreditado. Y después viene el cierre del proceso y ya ahí viene un concepto que llama apelaciones, que es todo el proceso si no llegamos a un acuerdo. Ese es un tema ya más técnico frente a la ley. Nosotros, ¿hasta dónde vamos? Hasta allá, hasta cuando obtenemos la acreditación, hasta cuando te sale diciendo el evaluador, lo recomiendo para la acreditación, y nos sentamos en un salón y nos tomamos un whiskycito y todos felices y todos celebramos, todos contentos. Ese proceso con ANAC puede estar durando de 3 a 6 meses desde la solicitud. Desde la solicitud puede que nos demos 3 meses, a los 3 meses ya hagan la evaluación, hagan todo el proceso, o a 6 meses, ¿sí? 6 meses corriendo todo el proceso, ¿sí? Ahorita ANAC está siendo muy eficiente en ese proceso. Aquí yo les cuento un poco de la inversión que tiene llevar una acreditación. Obviamente hay que contar con asesoría. Ustedes se pueden lanzar solos, sí, no estamos construyendo un cohete a ir a la luna, estamos implementando una norma, lo pueden hacer, eso es indudable, pero contar con una persona con experiencia, con conocimientos, con el manejo con el organismo de acreditación, pues garantiza a todas luces que los resultados sean más probables obtener y que sea menos costoso y que haya esa disponibilidad y esa como empuje de vamos a sacar, ¿sí? Las adecuaciones de instalaciones de acuerdo a lo que se encuentre, oiga, no, que es que ese mesón no sirve, que ustedes están incumpliendo, que mire que usted no tiene instalaciones para los personal, que toca arreglarlos, entonces, oiga, que ustedes sus equipos hay que calibrarlos, que eso es una inversión, esa está más abajito, que hay que capacitar al personal, aquí ya les va a mostrar algunas capacitaciones específicas que de pronto están más allá de las capacidades de la asesoría o que ya son demasiado técnicas y que toca de por sí buscarlas, ¿sí? Adquisición de equipos y reactivos, dependiendo de lo que ustedes tengan, calibración de equipos, y en esto estamos hablando de la calibración de equipos que ustedes puedan tener, como pipetas, termigrómetros, etcétera, 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 y que por Guillermo, pues yo tengo una calibración que hacemos nosotros revisar y decirles, sí, esa está bien, o decirles, no, muchachos, lo sentimos, pero eso no les sirve. No les sirve y toca invertir en una calibración con un laboratorio acreditado. Los ensayos de actitud, toca ejecutar un ensayo de actitud para acreditarse, toca ejecutar un ensayo de actitud. La auditoría interna, ¿sí? El valor de la auditoría interna y obviamente el valor de la acreditación con ONAC, ¿sí? Que uno ya, ahí hay un tarifador en la página de ONAC, uno podría calcular más o menos cuánto puede estar ese valor, cuánto nos puede llegar a costar. ¿Listo? Eso es más o menos lo que está asociado o lo que hay que tener en cuenta en la inversión. Y acá, pues la noticia que nos trae hoy, como ven, nuestro interés era más contarles y recordarles y también decirles, señores, digamos que estamos acá para ustedes. Hemos creado una alianza con Lactronis y ese Asesores con el fin de apoyar a este clúster de la salud, al clúster de los laboratorios de diagnóstico clínico, específicamente los que ejecutan pruebas de ensayo neonatal y que quieren entrar en ese cumplimiento legal. O sea, que dicen, oiga, sí, yo voy a entrar porque para mí es un mercado objetivo, para mí está dentro del objetivo como laboratorio, o si es un laboratorio público, pues está dentro de sus labores que hacer. Entonces hemos creado una alianza con Laptronics debido a la historia que tenemos juntos y a ellos la historia que tienen con sus clientes y una forma de fidelizar y fortalecer esa alianza con sus clientes de una forma también como estrategia de fortalecimiento comercial, de dar un beneficio, bien que no es un descuento, es un beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez, digamos, yo me reúna con algún laboratorio de ustedes, me digan, bueno, Guillermo, venga y me mira cuánto nos puede costar una propuesta para nosotros. Entonces yo les doy esa propuesta, Laptronics asume hasta el 30% de ese valor, hasta el 30%. Ellos lo van a asumir. Es decir, ellos me pagarían a mí. Es un contrato, un concepto de un contrato tripartita, donde ellos con
asumen ese valor y el 70% restante lo paga el laboratorio de acuerdo al acuerdo comercial a que llegue, ¿sí? Ese es hasta el 30, no es el 30, es hasta el 30. Obviamente hay unos términos y unas condiciones asociadas para otorgar ese beneficio, ¿sí? Y obviamente está solo específicamente para los clientes de Laptronics, porque como lo dijimos, la función está centrada en fidelizar a los clientes y en fortalecer esa relación comercial con los clientes. También incluye 2 cursos de capacitación asociados, que es un curso de gestión del riesgo bajo la ISO 31000 y un curso de acciones correctivas. Aquí no está escrito, pero también existe la inclusión de algunas análisis de normas que estén dentro de nuestras capacidades. Una norma, ¿sí? Que se capacita dependiendo de algunos requisitos. Hay una norma, por ejemplo, específica de gestión de riesgos del laboratorio, la cual nosotros la daríamos dentro del concepto de gestión. Y por último, tenemos una alianza con un organismo de Praga, que es un organismo certificador, y con ellos formamos auditores en diferentes normas, en 9001, en 14000, en 45000, en 27000, bueno, diferentes tipos de normas de gestión, y con él he creado una alianza con este organismo para certificar auditores líderes en la norma 15189, ¿cierto? O en alguna norma que ustedes quieran, no me interesa la 15189, queremos certificarnos en 9001, mi grupo de auditores. Entonces tiene el 15% de descuento en ese curso de auditores, ¿sí? Estos son algunos de los beneficios que hemos construido, ¿sí? Por último, ¿sí? Por último, aquí están mis redes sociales, les agradezco, por ahí estuvo rondando la publicación en las páginas de Laptronics, en las páginas personales de algunos de los comerciales. Aquí están los comerciales, espero que hayan escrito, oiga, yo quiero el equipo, yo quiero conectarme con el área comercial. Aquí está todo el grupo comercial de Laptronics dispuesto para ustedes, para colaborarles, atender las preguntas. Estas son mis redes. Si quieren ir allá, está mi número telefónico. Si quieren ir a mis redes en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, y dejar un comentario, de gran ayuda para nosotros. La visibilidad en este mundo de la consultoría es supremamente relevante y yo les quedaré muy, muy agradecido, y hagan de cuenta que esa es la forma de pagar este webinar. Entonces, por último, hay un secreto acá que se lo tenía Andrés, existe la opción, sí, de crearse una vaina que se llama consultoría conjunta. Consultoría conjunta. La consultoría conjunta es una técnica que se hace cuando el tema a consultar es el mismo. O sea, en este caso, la norma que es 189, y en este caso, las pruebas de tamizaje neonatal, que son las mismas, ¿cierto? Y eso nos permite, en vez de yo irme a un laboratorio y destinarle X número de horas solo a ese laboratorio, es hacer un grupo de X número de laboratorios, darle las directrices a todos sobre cómo se tiene que implementar, dar los modelos a todos sobre cómo implementar, ya los laboratorios implementan y después, en alguna fase del proyecto, ya se visita y se ajusta de manera individual a cada laboratorio. Eso obviamente pues facilita la labor de consultoría, ¿cierto? Facilita, digamos, esa distribución del conocimiento, esa transferencia del conocimiento, y obviamente hace que el costeo pues sea mucho más flexible frente al ejercicio, porque estamos hablando de que ya no se costea el valor de un laboratorio, sino se costea lo de 5 laboratorios o el valor que sea. Es una técnica que existe, muy buena, muy fácil y de fácil velocidad para el ejercicio. Hoy por hoy ya tenemos la virtualidad, nos permite conectarnos virtualmente, cosas que no tienen incluidos estos temas de consultoría que se les adelanto, ¿no? Que es que mi laboratorio está en Popayán, ¿ahí cómo hacemos? Pues el día que tengamos que ir a Popayán, ¿cierto? Pues el laboratorio asume lo que son las movilidades que tengamos que hacerlos para pues visitar o hacer la actividad. Del resto nos manejamos virtual, la idea es que por lo menos en el transcurso de una consultoría uno tenga una o dos visitas y poder revisar, digamos, ya puntualmente la realidad de cada laboratorio. Señoras y señores, creo que hemos cumplido con un desfase de 10 minutos. Si hablé muy rápido, espero que hayan logrado obtener información, y la idea es que esta capacitación o este webinar era para ustedes. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, es bienvenida, ¿sí? Válido.
Pues Guillermo, muchísimas gracias por el tiempo, por este espacio de capacitación, por los conceptos y claves para realizar la implementación de la ISO 15189 para tamizaje neonatal. Y pues para todos los asistentes esperamos que esta introducción a estos conceptos hayan sido relevantes para todos ustedes. Y pues para los que no alcanzaron a conectarse desde el inicio del webinar, bueno, como les comenté, vamos a estar compartiendo la grabación de esta sesión y vamos a estarles enviando el link a todos los correos que enviaron para inscribirse a esta sesión. También esperamos que esta alianza con SIS Asesores pues sea de su agrado y puedan adquirir ese beneficio en el cual Laptronics está asumiendo hasta el 30% del valor de la asesoría para la acreditación en tamizaje neonatal, un beneficio especial para todos los clientes de Laptronics, específicamente tamizaje neonatal, y pues recordarles que acá está todo el equipo comercial para atender sus dudas y para responder todas las inquietudes que puedan tener y para recibir las propuestas comerciales en este segmento de tamizaje. Si tienen alguna pregunta, pues estamos abiertos para escucharlas o estaríamos atentos a recibirlas vía mail que fueron compartidos en el chat de esta reunión y quedamos pues atentos a los comentarios que tengan. ¿Hay alguno? Si bien pueden levantar la manita para que les activen el micro. Aquí hay algunas preguntas, Andrés, si quieres voy revisando. Aquí dice, ¿hasta cuándo hay plazo para que los laboratorios estén acreditados por ONAC? Muchas gracias. Creo que esa parte todavía no ha sido totalmente establecida, ¿sí? No han dado un tiempo final. Si estoy errado, me dices, Andresillo, pero creo que a lo que yo tenía conocimiento, todavía no han dado como, mira, a tal fecha, después de esta fecha, las pruebas que vengan de tamizaje solo podrán ser procesadas por laboratorios acreditados. No sé, Andrés, si tú tienes alguna otra información. Sí, no, ahí lo que comentaba la doctora Patricia Tarazona, lo dejó en el chat, según la reunión anual del Instituto Nacional, pues la fecha máxima que están dejando es hasta el próximo año, hasta el 2026, pero Pero no todavía no está ha sido como tan claro. oficializada. No, Eso allá no está tan claro. internamente han dicho como tal. Ujú. Esto siempre es un proceso largo. El tamizaje neonatal viene, creo que ya lleva más de varios añitos, si no estoy mal, 10. Entonces, hasta hoy, hasta lo que llevan hoy. Llevan varios años tratando de estar en ese tema. Entonces, obviamente la idea es, tiene que haber un acuerdo entre todas las partes, entre todas las partes interesadas, clínicas, usuarios, laboratorios, porque estamos hablando de inversiones, de dinero, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que están todavía como se dice, en trasfondo, pero en cualquier momento puede salir la resolución y sí dar ese finiquito, señores, tienen, por ejemplo, cómo lo hacen ciertos reglamentos. Hay ciertos reglamentos donde han colocado como en el momento que existan 2, 3, X laboratorios o X organismos acreditados, inmediatamente todos tienen que dirigirse para allá. Entonces yo siempre he dicho que los que, y es un dicho muy antiguo, los que primero se arrodillan, primero se confiesan. Entonces, pues acá ya vieron que el tiempo no es rápido, o sea, no podemos decir como salió mañana, entonces yo en 3 meses ya salgo, no, es demorado. Entonces es mejor ir iniciando los procesos y ya más bien, si yo ya tengo todo listo y todavía no tengo listo y no tengo la inversión para la acreditación, pues puedo darme el lujo de decir, bueno, me puedo esperar y no acreditarme ya o inclusive utilizarlo como estrategia comercial y decir, señor clínica o señores tales, yo ya estoy acreditado, la resolución lo dice, si quiere ya puede empezar a usarme porque estoy acreditado. Y eso también de alguna forma hace presión porque empiezan a decir, oiga, ya hay laboratorios acreditados que están prestando el servicio. Eso funciona así más o menos. Correcto, Guillermo. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, yo creo que podemos ir finalizando esta sesión. Lo que les comentamos, quedamos atentos a cualquier comentario que puedan tener a los correos o a través de nuestra página web o redes sociales. Y pues nuevamente agradecerles por su tiempo y atención para atender esta sesión y este webinar. A todos ustedes, muchísimas gracias y estamos en contacto para una próxima sesión. Muy amables, que estén muy bien.